Buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Vamos a iniciar con los temas de hoy. Continuamos con un poquito de teoría. Voy a tratar de hacerlo de manera resumida. Y pues empezamos con las clases de derecho penal. Hay 3 clases de derecho penal. Un derecho penal administrativo, un derecho penal disciplinario y un derecho penal fiscal o tributario. Los 3 es un conjunto de normas o disposiciones, unas administrativas, otras disciplinarias, que contienen una amenaza de una sanción con el único fin u objetivo de garantizar el cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración pública, en este caso del derecho penal administrativo. Pero si lo vemos a los 3 derechos penales, o sea, las clases del derecho penal, vamos a ver que todos tienen o son un conjunto de normas jurídicas con fines distintos, pero es un conjunto de normas jurídicas. El derecho penal administrativo, bajo la amenaza de una sanción, trata de garantizar el cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración pública. Pues quienes tienen una propiedad y pagan el impuesto, el IUCI, ante las municipalidades de la República, se paga, trimestralmente. Hay quienes varían, puede ser anual, cada 6 meses, dependiendo, ¿verdad? Pero digamos que es trimestral. Usted, por ejemplo, enero, febrero, marzo, se tendría que pagar en los primeros días del mes de abril. Si uno no lo cancela en esos primeros días del mes de abril, incurre en mora. Entonces, ¿cómo presiona la municipalidad para que la persona esté al día en el pago del impuesto del IUCI? Pues sancionando a través del pago de una mora, que significa una determinada cantidad que se cobra además del impuesto. Muchas veces las municipalidades, con el objetivo de que la gente pague y ellos tengan fondos para ejecutar las obras programadas, vienen y le quitan esa mora. Entonces usted solamente paga lo que tiene que pagar en cuanto al IUCI, sobre el porcentaje que le fue establecido después de haberse hecho una evaluación. El evaluador le determinó si su vivienda, si su establecimiento comercial, si su local, si su terreno vale esto, vale lo otro. Entonces a eso le llamamos derecho penal administrativo. Otro ejemplo, el que se da cuando usted se le vence su licencia. Se le da el plazo de un mes para que no pueda correr el pago de una determinada cantidad como sanción, que en este caso también se puede aplicar como una mora, la aplicación de una determinada cantidad
además del pago que usted realiza por año en la licencia. Entonces, hoy no sé cómo está, pero antes estaba que pagaba por cada día, pagaba una determinada cantidad en quetzales. Entonces, esos son las sanciones administrativas, esas son las amenazas. O sea, si usted no paga en la fecha que tiene que pagar, si usted no saca su licencia inmediatamente después de que se venció, entonces usted está siendo amenazado de pagar una X cantidad o un porcentaje en cantidad de mora. Entonces ahí lo vemos como es el derecho penal administrativo. Es igual como el boleto de ornato. Si usted lo saca después de 3 meses, usted tiene que pagar más por el boleto de ornato. Y ahí, porque usted es un deber, dice, ¿no? Pero más bien en el caso del YUSI, pues más deber es obligación, pero al final de cuentas, deberes casi no tenemos ante la administración pública. Luego está lo que es el derecho penal disciplinario, que también es un conjunto de normas jurídicas o disposiciones que a través de una amenaza de sanción regula el comportamiento de los empleados de la administración pública en el desenvolvimiento de sus funciones. Quienes trabajan para la administración pública, sean maestros, peritos o qué sé yo, que se desempeñan dentro de la administración pública, pues cada institución tiene un reglamento disciplinario. ¿Y qué contiene ese reglamento disciplinario? Generalmente contiene sanciones, digamos, por el desenvolvimiento de sus funciones. Si él entra a las 7 de la mañana y usted frecuentemente llega a las 8, llega tarde a trabajar. Si usted está acostumbrado a echarse sus copitas antes de ir a trabajar, usted está llegando bajo efectos de licor, otra prohibición que tiene la mayoría de reglamentos. Le van a revisar su mesa de trabajo y resulta que usted tiene atrasadísimo el trabajo, los expedientes que tiene a su cargo no los ha realizado. Entonces ahí también hay una sanción. Pueden ser una falta leve, como una llamada de atención verbal, una llamada de atención por escrito, puede ser hasta faltas gravísimas como una destitución. A eso se le llama derecho penal disciplinario. Y por último tenemos el derecho penal fiscal o tributario. Está compuesto también por un conjunto de disposiciones que bajo amenaza de una pena protege intereses puramente fiscales, hacendarios o tributarios. Hay un proceso en la SAT que se aplica a personas que están en régimen de pequeño contribuyente o en régimen general. En el caso de los negocios, si una persona no paga sus impuestos en cuanto a los impuestos que tiene que pagar al tener un negocio, por entradas de la venta de lo que vende, cualquier producto que vende, tiene que pagar una determinada cantidad en impuesto. Si la persona no lo hace, la SAT tiene un procedimiento para poder hacer que la gente pague ese impuesto dejado de pagar y que la SAT no ha recibido. Entonces presentan una solicitud de cierre a un juzgado de paz y se hace un procedimiento de acuerdo al Código Tributario en donde se cita al contribuyente, se le hace ver la razón. Por ejemplo,
El deber o la obligación de todo comerciante es que cuando vende algo, vende un producto, tiene que dar factura. Si los inspectores de la SAT llegan a un X o Y negocio y así disimuladamente se paran en el negocio, observan qué es lo que están haciendo los que atienden en el negocio, vienen, compran y no dan recibo, lo que hace el inspector es ir y venir a sellar y firmar la factura que correspondía que diera a la compra realizada. Porque la ley del IVA señala que media vez usted vende, inmediatamente debe de emitir la factura correspondiente. Se ha sancionado hasta por un Tortrix, por un quetzal, porque no se da factura. Pero dicen, bueno, por un quetzal, ¿cómo voy a dar factura? Pero hay una factura en la cual se pone productos varios, todas las ventas que se hacen durante el día que no ameritan, digamos, hacer una factura sola, ¿no? De que vendió un Tortrix, vendió una Coca-Cola, vendió unos dulcitos, eso se va anotando inmediatamente de la venta, para que al finalizar, al cerrar el negocio, se haga cuánto fue que se vendió de esas cositas y se ponga el total. Esa es una factura de compras varias o de ventas varias. El problema es que la gente no lo hace y cuando ya es citada a un juzgado, digamos, si es pequeño contribuyente la persona, para que no le cierren el negocio por 10 días, tiene que pagar 5,000 quetzales, y si es un régimen general, 10,000 quetzales. Entonces, aquí entra lo que es el derecho penal fiscal o tributario, porque el Código Tributario establece el procedimiento cuando un propietario o un comerciante o un contribuyente no cumple con realizar lo que ahí está, la normativa, ahí está, que no paga impuesto, o sea, el que no da factura, es decir, eso se traduce en que no va a pagar el impuesto que tiene que pagar por el producto que vendió. Entonces, ahí está estipulado el derecho penal fiscal o tributario en el caso de decir, bueno, son disposiciones que son un conjunto de disposiciones que bajo la amenaza de una pena protege intereses puramente fiscales, hacendarios o tributarios. Entonces, bueno, usted no emitió factura como debía de ser, se le va a sancionar por cierre del negocio o bien por el pago de la multa que corresponda al régimen que tiene en su momento en la SAT. Entonces ahí están las tres clases de derecho penal: el derecho penal administrativo, el derecho penal disciplinario y el derecho penal fiscal o tributario. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya que estaba usted mencionando el tema de declarar ante la SAT, tengo entendido que, por ejemplo, una persona que es de pequeño contribuyente deja de hacer sus declaraciones y dentro de 4 años, si esa persona no declara en esos 4 años, automáticamente la SAT le cierra sus servicios o hay algo como una multa o algo. Sí, lo que muchas veces sucede, se ha escuchado, porque yo la cuestión de trámites y todo en cuanto a la SAT no le podría abundar mucho, pero lo que he escuchado es que media vez esa persona dejó de cumplir con el pago de sus impuestos, lo ponen en rojo, es decir, que la persona no puede hacer ningún proceso, no puede hacer ningún trámite ante la SAT media vez
no cumpla con lo que tiene que cumplir. Sí, o sea, ahí puede aplicar también la prescripción, lo que dice Oscar, pero se tiene que dar, pero mire, pues la prescripción procede cuando no se hace, digamos, la denuncia. La SAT no inicia el trámite para denunciar a este contribuyente, no hace los pasos. Si la SAT no actúa, puede aplicar la prescripción. No sé si son 4 años, como dice. Tuvo suerte. Entonces, en el caso Maday, hace son 4 años. En el caso Maday, si la persona, yo lo que he escuchado es que la SAT sí lo coloca en rojo y la persona si tiene otros negocios, si tiene otros negocios, no puede realizar ningún trámite mientras no cancele lo que debe. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tuve una experiencia así también y no podía sacar mi solvencia porque yo no debía mucho, era poquito, pero yo fui a la SAT y hice mi solicitud de cancelación de facturas y me exoneraron del pago totalmente porque ya había prescribido, como dice usted, después de los 4 años. Ajá, y ahí así ya pude solicitar mi solvencia. Sí, tengamos en cuenta que la prescripción se puede aplicar cuando la SAT no actúa. Pasan los 4 años y resulta que a los 5 años viene la SAT y presenta la denuncia o le quiere iniciar proceso al contribuyente. Ahí no es procedente. Pero si la SAT inicia y se pasan esos 4 años, ya hay un inicio que va a impedir para aplicar la prescripción. Entonces, en este caso, ahí tenemos lo que es el derecho penal fiscal o tributario, ¿no? O cumple, porque si no, se le aplica una sanción. En este caso, es una sanción pecuniaria y muchas veces esta sanción puede ir hasta la cárcel. ¿Alguna pregunta? Sí, Juan Carlos. Entonces, de que existe el derecho penal común, el derecho penal administrativo, el derecho penal tributario y, perdón, el último que no estoy claramente. ¿Fiscal o tributario? Ajá, fiscal o tributario, disciplinario y administrativo, pero aparte el común o material. O sea, el común o material es donde, te pregunto, que no estoy seguro. De los delitos, asesinato, etcétera, ¿no? Y el derecho penal administrativo es el que acaba de explicar usted, el disciplinario también, y el fiscal, como que son ramas en temas muy específicos, pero aparte tenemos el común material, ¿no? No sé si logré entender bien esa parte o estoy perdido. Va, mire, escuche Juan Carlos. Cuando nosotros definimos al derecho penal, lo vamos a definir desde 2 puntos de vista. Uno desde el punto de vista subjetivo, o ius puniendi, y otro desde el punto de vista objetivo, el ius poenale. Cuando nosotros señalamos las clases de derecho penal,
Entonces ahí estamos hablando de lo que es el derecho penal administrativo, lo que es el derecho penal disciplinario y lo que es el derecho penal fiscal o tributario. Pero permítame. Ahora, ramas del derecho penal, que es muy diferente a clases, que yo les mencioné en la primera clase, está la rama sustantiva o material, la rama adjetiva o procesal y la rama ejecutiva o penitenciaria, que son totalmente diferentes. Entonces, vamos a decir que hay dos puntos de vista de definir al derecho penal. Hay ramas del derecho penal y hay clases del derecho penal. Hailey, muchas gracias. En el ejemplo que estaba dando entonces no entra no entra, valga la redundancia, perdón, no lo podemos clasificar en las clases, sino entraría en las ramas del derecho penal. ¿Cuál? Un ejemplo muy burdo, el caso de homicidio, no entra en las clases de derecho penal, sino en la rama del derecho penal, ¿no? En las ramas. ¿Por qué? Porque para definir el homicidio usted se tiene que ir al Código Penal. Y cuando nos referimos al Código Penal, estamos hablando de la rama sustantiva o material, que es la que nos define los delitos. Ahora, para poder llegar a saber si una persona es responsable de un delito de homicidio, tenemos que utilizar la rama adjetiva o procesal, que es el procedimiento que le vamos a llevar a la persona hasta llegarlo a condenar. Y entonces ya la condena, para ejecutar esa condena, hay que trasladarlo y entonces ya viene la rama ejecutiva o penitenciaria. Bueno, ¿alguna otra pregunta, opinión o que quieran hablar? Bien, entonces nos vamos a la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas y vamos a iniciar la relación, la relación que existe con el derecho constitucional. Todos sabemos a través de estudiar, ustedes ya estudiaron, supongo, lo que es derecho constitucional, ¿verdad? ¿O todavía no lo han visto? Estamos viéndolo en este semestre. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, vamos por cuestión de lógica, ¿no? ¿Qué hay en la Constitución? Primero, que la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma que se encuentra más alta en cuanto a cumplimiento de nuestra legislación. De la Constitución vienen ramas a las cuales le vamos a llamar normativa ordinaria, que son las diferentes leyes ordinarias existentes en nuestra legislación. Entonces, de ahí viene la relación entre la Constitución, el derecho constitucional y el derecho penal
además de otros derechos que se relacionan con el derecho constitucional. Pero principalmente, ¿por qué es esa relación? El derecho penal, como cualquier institución en Estado de Derecho, debe tener su fundamento en la Constitución política, porque ésta genera las bases y establece las garantías a que debe sujetarse el derecho penal. Este debe de ajustar sus preceptos al marco constitucional del Estado. Cuando ustedes vean la Constitución, ahorita que están estudiando constitucional, van a ver que en los diferentes capítulos, o cómo se clasifica la Constitución, hay derechos en cuanto al proceso guatemalteco. Van a ver ustedes que ahí está el plazo estipulado cuando una persona que ha cometido un ilícito debe de ser presentado ante el juez competente. ¿Cuánto tiempo tiene el juez competente para escuchar a esta persona que está siendo sindicada de la comisión de un hecho delictivo? También está estipulada los derechos que tiene esta persona o los derechos que le tienen que asistir en un proceso penal. Bueno, hay temas relacionados con la familia, hay temas relacionados con la organización de los diferentes organismos del Estado, hay normas que estipulan la funcionalidad de la administración pública, entre otros. Entonces, cada rama, como les dije, es un derecho que viene de la Constitución y por lo tanto el derecho penal no es la excepción, porque toda la fundamentación, toda su esencia, toda la base está establecida en la Constitución para que pueda existir el derecho penal. Y ustedes van a ver ahí que ahí están las garantías elementales de toda persona. En el caso del derecho penal, desde la comisión de un hecho delictivo hasta que se le encuentra culpable o no de ese delito que se les indica. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos. ¿Cuál es la relación del derecho penal con el derecho civil? Vamos a establecer cierto lineamiento de cada derecho. El derecho civil tiene un carácter reparatorio y señala aquí que aspira a destruir el estado antijurídico creado, a anular los actos antijurídicos y a reparar los daños causados por estos actos. Es decir, en el derecho civil no hay una sindicación, a ellos no les importa si sancionan o no sancionan a una persona. Lo que le interesa a don derecho civil es que se repare el daño causado a la agraviada. En cambio, en el derecho penal se sanciona a la persona que cometió un ilícito y posteriormente, después de una condena a través de una sentencia, se le ordena el pago de lo que hoy se llama la reparación digna, es decir, de una determinada cantidad que se le da a la persona agraviada para que pueda reparar ya sea lesiones físicas, lesiones psicológicas o cualquier daño que se le haya causado en la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, en los delitos de violencia contra la mujer, es muy difícil poder calcular o determinar
una cantidad en los casos de daño psicológico en una persona, porque eso no es palpable, ¿no? No es como decir, bueno, se quebró los dedos o se quebró la pierna, hay que ponerle clavos y esto cuesta esto y esto cuesta lo otro, o va a estar 2 meses sin trabajar, hay que pagarle esos 2 meses. Entonces es muy, muy difícil de calcular. Entonces ya queda en la conciencia del agraviado y en la decisión final del juez, que va a determinar la cantidad para la reparación del daño civil, o mejor dicho, o legalmente llamado, reparación digna. ¿Alguna pregunta? Macheteó. Sí. El asunto aquí es que la madre no va a reclamar, va. Una madre, aunque el hijo la maltrate, nunca va a actuar en contra, pero si en caso fuera diferente, sí, ahí podría la señora solicitar la reparación, no tanto, bueno, aquí de las heridas causadas, así como psicológicamente. Sí parece que sí lo detuvieron. Lo que pasa que en muchos casos, y eso hay que tener en cuenta ustedes que están estudiando derecho, que muchas veces la policía detiene a la gente no porque sea en delito flagrante, sino por la presión social. Hay muchas cosas que se están dando últimamente y la presión social que se ejerce a través de las redes sociales, a través de los medios informativos, que presionan tanto para una detención, y muchas veces esas detenciones no proceden porque no fueron en flagrancia. La flagrancia, si ustedes lo estudiaron no, en derecho penal lo están recibiendo ahorita, ¿va? Pero más adelante lo vamos a ver. El delito flagrante es inmediato, o sea, es decir, usted encuentra a una persona robando, ahí lo puede detener. O usted lo sorprende robando y sale corriendo, se inicia una persecución de forma inmediata y pues después de dar media hora que lo lleva aquí a un callejón, lo lleva a otro callejón, que le sale en un barrio, que le sale en otro, lo detiene, ahí también es flagrante. Pero no la detención cuando el hecho sucedió a las 9 de la noche y lo vienen a capturar a las 10 o a las 11 sin existir una persecución. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? Linda, buenas noches, disculpen. Buenas noches, Cineri. Con el caso de que supuestamente yo estaba escuchando ahí a un policía, ¿verdad? Y que decía él que a cierto tiempo de que alguien cometió un acto o un delito, por decirlo así, ya la policía no lo puede capturar a menos que tenga orden de un juez. ¿Qué tan cierto es y qué tanto tiempo tendría que transcurrir, Linda? Sí, por eso le digo, digamos que según dice ahí, bueno, vamos a, ¿qué ejemplo les pongo? Por ejemplo, avisan a la policía que en uno de los mercados hay una persona que está sustrayendo mercadería de un local. Cuando llega la policía, ve al hombre
que está sustrayendo, pero el hombre se percata que la policía está llegando. Entonces viene el hombre y sale huyendo. Entonces inicia una persecución que como le decía yo, se va de un barrio, se va a otro, se mete en un callejón, se mete en otro. La persecución va 1 hora. Ahí puede ser detenido porque hay flagrancia. No fue una flagrancia inmediata porque no fue sorprendido en el local sustrayendo los objetos, sino que fue en una persecución, pero existe flagrancia. La flagrancia no existe, ya se necesita una orden de aprehensión cuando el hecho sucede a las 8 de la noche y la persona es capturada a las 8, le dije, a las 8 de la noche, la persona es capturada a las 9 de la noche sin existir una persecución, sin existir una flagrancia inmediata en el momento. Y si ustedes solo escuchen las noticias de los últimos acontecimientos. Detuvieron a mucha gente. A veces sin tener, o sea, sin haber siendo sorprendidos flagrantemente. Pero los detuvieron por la presión. El problema es que después cómo van a mantener esa detención ante un juez. Puede que el juez siga con la presión social, ¿no? Pero díganme ustedes al final, ¿es una detención legal o es una detención ilegal? Sí, pero por sospecha, en determinado momento tendría que ser a través de una orden de aprehensión. Yo no puedo, que porque yo estoy sentada en el balcón de mi casa y veo que un hombre se pone en la esquina de mi casa y no se quita y no se quita, y yo estoy sospechando de que él puede ingresar a mi casa. Y puede entrar, yo sospecho que al entrar a mi casa es porque quiere sustraer algún objeto. Yo no puedo llamar a la policía y mire, lléveselo, porque yo sospecho que él va a entrar a mi casa a robar. Eso no se puede. Por supuesto, no se puede detener a las personas. Tienen que ser hechos probados. Licta, perdone. Y cuando sucede eso de que, por ejemplo, pues tal vez ya el delincuente pues ya no se encuentra en el lugar o qué sé yo, pero la gente que vio, por decirlo así, lo captura o lo retiene, ahí sí procede, por decirlo así, explica. Es que mire, es como lo mismo con la autoridad. O sea, el Código Procesal Penal tiene un artículo en donde faculta a toda persona particular de detener a alguien que está cometiendo un ilícito flagrante. Pero volvemos, ¿no? Por ejemplo, yo veo desde mi balcón que el hombre pasa a una señora y el hombre viene y la asalta. Le digo, llamo a la policía, así como llegan a la hora, y le digo, fíjese que la pobre señora ahí sentada se le dio agua, que se le pasara el susto, y que le robaron pues un celular. Entonces viene y se llama a la policía, llega 1 hora, y le dice, sí, son uno que andaba de pantalón negro, de lona, tenis blancos, camisa roja, y con gorrita negra. Pero ya transcurrió 1 hora.
No hay ninguna denuncia de la señora y se van y resulta que lo van a encontrar allá por San Andrés. Entonces ahí ya no hay flagrancia. Y tampoco, salvo que en su momento yo, armada de valor, me bajo del balcón, ayudo a la señora y capturo al ladrón. Llamo a la policía y se lo entrego. Ahí es procedente la detención. Pero no podemos detener a alguien después de la comisión del hecho delictivo. Ahí ya procede una denuncia y entonces ya se inicia el procedimiento, la investigación. Entonces viene el Ministerio Público y solicita la orden de aprehensión. Perdón, le voy a poner otro caso. Resulta que la policía le dan una llamadita a la planta y le dice que en tal barrio un hombre está pescoceando a su mujer. Entonces viene la policía y llega como a la media hora. Al señor lo sorprende escandalizando, mentándole la madre a la mujer, pero no pegándole. Viene la policía y lo captura. Entonces, cuando lo llevan al juez, ¿qué debe calificar el juez? ¿Su conducta de escándalo en la vía pública? ¿Como tal fue sorprendido? ¿O por pegarle a su mujer? ¿Cuál de las dos acciones debe de calificar el juez para determinar si es delito o es falta? Escándalo. Muy bien, Juan Carlos. El escándalo, porque fue sorprendido flagrantemente escandalizando en la vía pública, no pegándole a la mujer. Entonces, ¿qué procede aquí? Señalarlo por una falta contra las buenas costumbres, sancionarlo con una multa y certificarlo conducente por violencia contra la mujer para que el Ministerio Público investigue la denuncia de que él le pegó a su mujer momentos antes. ¿Ya? Es como cuando la policía pone que detuvieron al señor fulano y tal, ¿por qué? Por andar tomado conduciendo un vehículo automotor. Y al señor le aparecen 3 entradas a la granja por robo, por violación, por no sé qué, un sinfín de delitos. ¿Qué le importa al juez de todo lo demás si a él fue detenido por conducir bajo efectos de licor? Eso no le va a servir para ponerlo porque eso no es delito flagrante, ni siquiera falta flagrante. Exactamente. O sea, se va a proceder, en el caso de no flagrancia, a través de una denuncia en donde se va a llevar a cabo un proceso en donde el Ministerio Público, ya teniendo la investigación y ya habiendo indicios o evidencia que señalan a fulanito, entonces pedir la orden de aprehensión a un juez competente para fulanito y que pueda ser detenido. Pero hay que tener mucho cuidado. Como les digo, últimamente la presión social a veces hace que la policía haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, hay que ver las distintas acciones porque lo que conlleva todo esto es los errores y posteriormente el dejar en libertad a una persona que puede ser responsable de la comisión de un hecho delictivo. ¿Por qué? ¿Porque el juez le pistearon? No. ¿Porque el juez le dio la gana? No. Porque el Ministerio Público no tiene una investigación. Empezó mal la investigación. Empezó mal la detención. ¿Ah? Yo les voy a comentar un caso. Fue detenido, en el caso, yo no sé
¿Dónde fue? La compañera mencionó ahí este señor que le pegó a la, no fue a la mamá, bueno, a un miembro de su familia, un caso X. Al señor dice que la policía cuando llegó a la casa supuestamente estaba peleando con la hermana y le pegó y la lastimó. Pero cuando la policía llega, resulta que al señor lo hallan afuera de la casa. No estaba haciendo nada. Viene la policía y lo captura. Y pone la prevención. El señor fue detenido porque momentos antes se había recibido una denuncia en la que se manifestaba que el señor agredía físicamente a su familia. ¿La detención es legal o es ilegal? ¿Qué procedía ahí? ¿Qué piensan que procedía? No me van a dar una respuesta legal, ¿no? Porque ustedes pues están empezando, pero sí vamos, cuestión de lógica. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso, Vive, que en este caso, si no estaba cometiendo ninguna falta, ningún escándalo del señor, como no hubo flagrancia, no podían detenerlo. Tendrían que, en cada caso, una denuncia, denuncia para la investigación posterior. Ujú. ¿Alguien más? Sí, así es. O sea, no había delito, no había falta, por lo cual se hubiese detenido al señor. Lo que procedía ahí era tomar la denuncia y trasladarla al Ministerio Público para que el Ministerio Público pues iniciara la investigación y determinara si había o no delito. Entonces, volviendo a la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas, veamos con el derecho internacional. Dentro del derecho penal hay muchas figuras procesales que si Guatemala no tuviera una relación con estas normas internacionales, no hubiese firmado convenios o tratados con otros países, Guatemala no podría aplicar un derecho penal internacional, no podría aplicar la extradición, no podría las personas, los guatemaltecos, acudir a las cortes internacionales, sobre todo de derechos humanos, a reclamar sus derechos cuando han sido violados y no se le ha restituido a través de las sentencias aquí en Guatemala. Estaría sola Guatemala con su legislación. En el caso de la extradición, ustedes miran en la prensa o escuchan los casos que se dan en cuanto a narcotráfico, en cuanto a lavado de dinero, que las capturas ejecutadas aquí en Guatemala, los sindicados son trasladados a las cárceles estadounidenses generalmente, ¿no? No, no a otros países. Guatemala no con todos los países tienen tratados de extradición.
pero con quienes tiene, como le digo, principalmente con Estados Unidos, que es el que reclama a las personas que están ligadas con el narcotráfico o con el lavado de dinero. Ustedes pueden ver que ya algunos políticos se encuentran cumpliendo ya condena en Estados Unidos y algunos han sido capturados aquí por delitos cometidos en Estados Unidos, o a veces delitos cometidos aquí que tienen consecuencia en Estados Unidos. Eh, Hay un caso, si se recuerdan ustedes, el caso de cuando el actual presidente, en el que estaba involucrado el actual presidente de la República, con el director en ese entonces de la Policía Nacional, el subdirector y el ministro de Gobernación. Ellos por tener, permítame un momentito, por tener doble nacionalidad en el caso del que fue director de la policía, en el caso del ministro, el director de la policía tenía doble nacionalidad, la guatemalteca y la suiza, en el cual fue condenado por delito cometido en Guatemala por muerte extrajudicial. En el caso del ministro de Gobernación en ese entonces, en España se le declaró absuelto. Aquí se encuentra ligado a otros delitos, va cometidos posteriormente siendo funcionario, pero para que ustedes se den cuenta que si Guatemala no tuviera relación con el derecho internacional o las normas guatemaltecas no tuvieran relación con el derecho internacional, no se podría aplicar y no se podría procesar algunos delitos que van fuera del territorio guatemalteco. Entonces, por último, tenemos lo que es el derecho penal se relaciona con la legislación comparada. La legislación comparada es la comparación, valga la repetición, o análisis de las diferentes normas o leyes de otros países, la similitud que tiene con nuestra legislación. Mucha de la legislación guatemalteca es como una copia de algunas normas de algunos países. En el caso del procesal penal que fue creado por una persona no guatemalteca y así muchas leyes, ¿va? Que por eso a veces no son aplicables o ya no deberían de existir como normas porque la sociedad de un país de donde se trae la norma no es igual a la guatemalteca. O sea, tenemos una forma de vivir, una forma de pensar muy distinta como para traer leyes de otros países para aplicarla aquí en Guatemala. Entonces esas comparaciones, es bueno a veces hacer una comparación de normas internacionales con las normas guatemaltecas, pero cuando valen la pena, ¿verdad? Cuando verdaderamente se pueden ejecutar en nuestro país. ¿Alguna pregunta? ¿Opinión? Solo permítame, compañeros, ahorita sí.
Bien, continuamos entonces. Vamos a ver dentro de los temas que conforman el programa de Derecho Penal, uno, lo que son las escuelas del Derecho Penal, que es la escuela clásica y la escuela positiva. Además, tenemos las escuelas, las escuelas intermedias. Entonces, ya que tienen ustedes el folleto, pues más les voy a hacer como un resumen explicándole los postulados y quiénes pues son sus representantes de cada escuela. Pero vamos a definir que la Escuela del Derecho Penal es un conjunto de doctrinas y principios que a través de un método tiene por objeto investigar la filosofía del derecho de penar, la legitimidad del ius puniendi y la naturaleza del delito y los fines de la pena. Cada escuela del derecho penal tiene una forma de definir al delito, al delincuente, a la pena y a considerar de determinada forma lo que es el derecho penal. En el caso de la escuela clásica, apareció en el siglo XIX y era llamada como escuela de juristas. En esta escuela se consideró al derecho penal como ciencia, es decir, como una disciplina independiente, una disciplina autónoma. Entre sus representantes podemos mencionar a Gian Domenico Romanosi, Luigi Luchini, Enrico Pesina y Francesco Carrara. En esta época, como les mencioné anteriormente, el derecho penal era considerado como una ciencia y su idea fundamental era la tutela jurídica, es decir, que media vez existía un delito, se protegía y se respetaba los derechos de la persona agraviada, así como también de la persona que cometía el ilícito. Se considera a Francesco Carrara como el mayor representante de la escuela clásica. Y aquí, en la escuela clásica, se empezó a considerar que el derecho penal no solamente, en esta escuela el juez no tenía el libre albedrío de resolver, sino que las resoluciones las tenía que hacer taxativamente como estaba en la ley. Es decir, si la ley no le daba, aunque le diera parámetros para poder resolver, el juez no lo podía hacer. Aquí se consideraba al delito como un ente jurídico, no como un hecho jurídico. Entonces, prácticamente se señalaba que el delito, que al señalar el delito no existía un hecho en el cual podría diferenciar si se señalaba un delito o se señalaba otro. Cuando una acción
cuando la acción de una persona es negativa y esa acción negativa encuadra en una figura delictiva, entonces podemos decir que la persona cometió un ilícito. Pero si no hay un hecho, sino solamente un nombre de delito, ¿cómo podríamos encuadrar, cómo podríamos diferenciar un homicidio de un asesinato? Entonces, la escuela clásica expuso sus postulados. Entonces, señala que con respecto al derecho penal, pues la definía, como dije anterior, como una ciencia jurídica, en donde limitaba al juez a no interpretar, a no aplicar lo que él consideraba, sino que aplicar la ley tal como estaba escrita. Interpretar la ley tal como estaba. No le daba un parámetro de accionar al juez para poder en determinado momento resolver de acuerdo a lo que él entendía de la ley. Además, lo que se buscaba era la tutela jurídica a través del estudio del delito, de la pena y el juicio penal. Con respecto al método, señalaban ellos que lo más apropiado era el estudio de su construcción jurídica, es decir, era racionalista o especulativo, del cual se sirven las ciencias jurídico-sociales. O sea, no había una razón, sino más bien era algo que especulaban, algo no pensado. Respecto del delito, sostuvieron que no era un ente de hecho, sino un ente jurídico, una infracción a la ley del Estado, considerando al definir el delito como un ente jurídico quedaba establecido de una vez para siempre el límite perpetuo de lo prohibido, distinguiéndolo además de lo que podía ser una infracción a la ley moral o a la ley divina, que no son delito. Es decir, que aquí no estaba estipulado el delito como, aunque ahí señala como un ente jurídico, sino más bien que tenía que ver con la ley moral, con la ley ética, con la ley divina. Si no infringía esas normas, no era considerado delito. Con respecto a la pena, lo consideraban un mal a través del cual se realizaba la tutela jurídica, siendo la única consecuencia del delito. Ante la comisión de un hecho delictivo, ante el procedimiento de poder sancionar o hacer responsable a esa persona de la comisión de un hecho delictivo, al ser condenado, se estaba protegiendo la tutela jurídica para el agraviado, se estaba cumpliendo con sancionar, pero la pena era la consecuencia de ese delito. Y con respecto al delincuente, no profundizaron en el estudio del por qué la persona era delincuente, por qué delinquía, sino que afirmaban que la imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de su responsabilidad penal. O sea, dejaban en manos de la persona el hacer, el cometer, perdón, o no cometer un delito. ¿Alguna duda u opinión? Si es que no, ya se durmieron ahí. Mm.
Ujú. del hecho y ¿cómo es? Derecho jurídico ay, ¿cómo se Y llama? hecho. Del hecho y de la norma. O sea, de que lo que le entiendo es que antes, en una escuela anterior, una etapa anterior, se le otorgaba la potestad a la persona que iba a estudiar, por ejemplo, no sé, robó y no había una conceptualización del robo, ¿no? No había una Ujú. valoración del robo. Y él a su criterio decidió si había cometido esa falta y la pena. Ahora aquí lo que entiendo que comenta la escuela clásica es que es de que tiene que delimitarse jurídicamente, o sea, por escrito, digamos de esa manera, que tiene que estar bien delimitado para poder identificar un delito. Tiene que estar bien específico en una normativa, tanto el delito, la caracterización del delito, como la aplicación de la pena por determinado delito. Ujú. Eso le cambié, ponemos un comentario como Sí, medio fuera de tiempo, pero eh, más o menos esa característica principal de la escuela clásica del derecho. clásica, sí. O sea, ellos consideraban de que, eh, digamos, el delito más bien, si, digamos, no estaba establecido como tal y sobre todo si no había un perjuicio en cuanto a la ley moral o a la ley divina, como que traían todavía algunas ideas de lo que eran las etapas evolutivas del derecho, no se podía llamar delito. Entonces también señalaban que la pena era la consecuencia del delito, ¿verdad? Y el llegar a sancionar a una persona a través del recorrido del proceso o el desarrollo del proceso, se constituía la tutela jurídica que era la defensa o el fin de la escuela clásica. En cuanto al delito, pues no profundizaron de por qué era la persona cometía ilícito, solamente afirmaron que el libre albedrío o la imputabilidad moral de la persona o la responsabilidad de cada persona era la que en determinado momento influía en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? La voluntad de cada persona de querer ser o no ser un delincuente. Entonces veamos lo que opina la escuela positiva en cuanto al derecho penal. Esta escuela aparece a mediados del siglo XIX, cuando la escuela clásica del derecho penal ya venía para abajo, es decir, se estaba cayendo los pensamientos o postulados de la escuela clásica, aparece esta escuela positiva. Y pues aquí los representantes pues son italianos, ¿no? Porque aparece en Italia, está César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrico Ferri. Estos decían que los principios clásicos eran inútiles para la reforma del delincuente, la ineficiencia de las penas para contener la delincuencia, el aumento de la criminalidad, de la reincidencia y la delincuencia infantil, advirtiendo el peligro eh, contrasta entre o el peligroso contraste entre los datos psiquiátricos y las teorías místicas de la imputabilidad moral del hombre. Estos estudiosos consideraban a la persona que delinquía como una persona no normal, o sea, lo señalaban de anormal, de loco,
una persona que no vivía en la época que estaba viviendo, tenía muchas actitudes o conductas fuera de época. Y fue estudiado a través de una etapa antropológica. ¿Por qué? Porque César Lombroso era médico, no era jurista. Entonces, la primera etapa de la escuela positiva, al estudiar al delincuente a través de la etapa antropológica. Posteriormente, hay una segunda etapa que es la jurídica, y pues ahí aparece Rafael Garófalo, que era jurista y era magistrado. Se preocupó de injertar en el derecho las teorías anatómicas lombrosianas. Es decir, él consideraba que existía influencia social, o sea, todo lo que sucedía en la sociedad influenciaba en la persona que era llamada delincuente. En el caso de Lombroso señalaba que el delincuente tenía una frase, decía delincuente nato, o sea que el delincuente nacía, o sea, la persona nacía delincuente. Entonces aquí ya hay un cambio porque Garófalo señala que el delincuente se hace delincuente influenciado por la sociedad en la que vive. Posteriormente, pues ellos, al igual que la escuela clásica, también hacen sus postulados en cuanto al derecho penal. Aquí ya deja de ser una ciencia, deja de ser una disciplina autónoma e independiente y pasa a ser una rama de la sociología criminal. Con respecto al método, pues ya utilizan el método de observación y experimentación. Con respecto al delito, consideran al delito como un fenómeno natural o social, es decir, que nace de la sociedad, que nace de la naturaleza. Con respecto a la pena, consideraron que la pena era un medio de defensa social que realizaba mediante la prevención general y la prevención especial, sosteniendo que la pena no era la única consecuencia del delito, ya que debería de aplicarse una serie de sanciones y medidas de seguridad de acuerdo con la personalidad del delincuente. Es decir, ellos no creían en la pena. Ellos preferían una prevención del delito antes que una sanción. Y por eso quitaron las penas y crearon las medidas de seguridad, porque ellos consideraban que cuando una persona cometía un ilícito, en lugar de sancionarlos con una pena, debería de aplicarse una medida de seguridad para rehabilitar o reeducar al delincuente. Entonces, con respecto al delincuente, como les manifesté anteriormente, en esta etapa, la escuela positivista consideraba que el delincuente era un ser anormal, con un fondo epiléptico, idéntico al loco moral, y con caracteres anatómicos, psíquicos y funcionales especiales, que delinque no solamente por sus características biopsíquicas, sino por las poderosas influencias del ambiente y de la sociedad. El hombre es responsable criminalmente por cualquier acto antijurídico realizado
tan solo por el hecho de vivir en sociedad, ya que la sociedad tiene que defenderse de quienes la atacan. Es decir, el delincuente es una persona anormal y quien lo provoca a delinquir o es delincuente o delinque porque vive en sociedad. Él no es responsable individualmente de sus acciones, sino de lo que produce la sociedad. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces para mañana vamos a ver lo que son las escuelas intermedias del derecho penal. Necesito que ustedes lo lean. Saquen lo más importante si tienen postulados y mañana vamos a preguntar. También necesito que me investiguen de manera corta, resumida, lo que es el positivismo jurídico y la dirección técnica jurídica del derecho penal. Bueno, aquí hay tres temas: el positivismo jurídico, la dirección técnica jurídica del derecho penal y la crisis del derecho penal contemporáneo. Ese lo pueden investigar de manera resumida, qué es cada uno, y mañana lo vamos a ver en clase. ¿Alguna pregunta? Licenciada, ¿será que podría repetir lo que vamos a investigar después de lo que dijo el positivismo jurídico? ¿Tiene usted su folleto? Sí, sí lo tengo, pero no Va. lo encontraba, por eso le pregunto. Va. Mire pues, después de las escuelas intermedias del derecho penal, está donde dice tener presente los temas: el positivismo jurídico, la dirección técnica jurídica del derecho penal y la crisis del derecho penal contemporáneo. ¿Ya lo vio? No, todavía lo ando buscando. Mire pues, vio dónde estábamos, ¿verdad? Página 22. Ahí está, página 22. Sí, sí, sí. ¿Ya? Bien, Sí, no quiero un testamento, sí. solamente quiero que es el positivismo jurídico, que es la dirección técnica jurídica del derecho penal y la crisis del derecho penal contemporáneo. ¿Por qué se dio la crisis? Y mañana lo discutimos en clase. ¿Alguna pregunta? ¿O concluimos aquí? Cheque, Mateo, Oscar, ¿no tiene usted el folleto? Bien, entonces quedamos así. Nos vemos primero Dios mañana. Que pasen feliz noche. De acuerdo. Buenas noches. Gracias, Liz. Feliz Buenas noche a noches. todos. Buenas noches. Feliz noche.